Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. El grupo terrorista Hamás ha celebrado la decisión del presidente del gobierno Pedro Sánchez de reconocer el Estado palestino. El autodenominado Movimiento de Resistencia Islámica, popularmente conocido como Hamás, ha dicho que es un paso importante para nuestros derechos. A través del diario Filastín, un medio de comunicación próximo a Hamás, ha difundido un comunicado en el que dice: aplaudimos el anuncio de Noruega, Irlanda y España de reconocer el Estado de Palestina y consideramos que es un paso importante en el camino para materializar nuestro derecho sobre nuestra tierra y establecer nuestro Estado palestino independiente con Jerusalén como capital. Por su parte, Israel, en respuesta a la declaración de Pedro Sánchez, ha anunciado que llamará consultas a su embajadora en Madrid, según ha dicho el ministro de Exteriores israelí Israel Katz en sus redes sociales. También ha convocado Katz en el ministerio a la embajadora española en Israel, Ana Salomón. Bueno, pues no sé. ¿Qué podría yo añadir en mi comentario a esta noticia? Creo que la noticia es autoexplicativa. El grupo terrorista Hamás agradece a Pedro Sánchez el reconocimiento del Estado palestino. ¿Se puede caer más bajo? Pues hombre, uno estaría tentado de pensar que no. Pero Sánchez siempre nos sorprende. Sánchez consigue horadar el fondo después de haber llegado hasta lo más profundo del hoyo. Quienes están alabando a Sánchez son la peor escoria del mundo. El Foro de Puebla, que es pues esa organización donde se dan cita narcoestados y dictaduras torturadoras y asesinas. A Sánchez le está alabando Hamás. A Sánchez le está alabando Bildu, el albacea testamentario de esa organización terrorista llamada ETA. Bueno, ¿qué digo albacea testamentario si incluyen a terroristas de ETA en sus listas? Es decir, le está alabando ETA. Los terroristas, los golpistas, los ladrones, todos ellos encuentran en Sánchez un hombro amigo en el que llorar sus penas y una mano cálida con la que celebrar sus triunfos. Pedro Sánchez es en estos momentos el valedor de lo peor, y todas esas organizaciones repugnantes agradecen a Pedro Sánchez su labor. Al mismo tiempo, el gobierno de Israel anuncia que tendrá que llamar a consultas a su embajador en caso de que Pedro Sánchez materialice su amenaza de reconocer por su cuenta y riesgo, sin contar ni con la Unión Europea, ni con Estados Unidos, ni con el Parlamento español, ni con el pueblo español, reconocer el Estado palestino. ¿Qué es lo que pretende Pedro Sánchez? Pues imagino que tener un acomodo para cuando tenga que dejar la Moncloa, porque la tendrá que dejar antes o después, a menos que logre acabar con la democracia en España, que también, por otro lado, lo está intentando. Pero si no le sale bien esa jugada, si no logra hacerse con todos los resortes del poder, si no logra laminar cualquier tipo de control o de opinión crítica, pues entonces Pedro Sánchez no le queda otro remedio, si quiere eludir en el futuro la acción de la justicia, que buscarse un acomodo fuera de nuestras fronteras. Y parece que Pedro Sánchez está dando los pasos necesarios para que sean esas internacionales del terror y de la progresía las que al final le encuentren algún huequecillo en el que poder refugiarse y blindarse frente a la posible acción penal dentro de España. Bueno, y ante eso, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues hombre, se podrían hacer cosas. Por ejemplo, yo espero que alguien emprenda acciones legales contra el gobierno de Pedro Sánchez, dos de cuyos integrantes
han utilizado consignas claramente nazis que llaman al exterminio de los judíos. Me refiero a Sira Rego y a Yolanda Díaz, que ayer en un vídeo perfectamente meditado y terminaba su alocución diciendo que Palestina será libre desde el río hasta el mar. Vamos, que hay que exterminar a los judíos de Oriente Medio. Una llamada directa al genocidio. En mi opinión, eso vulnera el Código Penal y espero que reciba la querella correspondiente, como también espero que la reciba Sira Rego. Esa es una manera de protestar. Otra manera de protestar, pues hombre, es acudiendo a las urnas y votando para echar a este tío lo antes posible. Y hay una cita muy interesante el 9 de junio. Esas elecciones europeas donde, pues pase lo que pase, no se va a echar a Sánchez. Pero si el resultado es lo suficientemente contundente en favor de quienes no están por la indignidad que Sánchez protagonizó ayer en el Congreso, es decir, el reconocimiento del Estado terrorista palestino, pues si el resultado en favor de quienes se oponen a eso es lo suficientemente contundente, pues bueno, se lanzan mensajes que pueden contribuir a aumentar la inestabilidad de un Pedro Sánchez que, como vimos con la reunión ayer de Paje, Lambán, Felipe González, pues internamente en el partido no está muy asentado. Hay gente que me cuenta, pero por Dios, es que Sánchez va a por todas. Sí, pero Sánchez está dando cada vez más muestras de debilidad. Les enumero algunas. El hecho de que Sánchez tenga que pedir, que siempre es ordenar, puesto que es el jefe, a sus huestes que salgan a defender a su mujer. La información que traía Ketty Garate el otro día, mandando ese mensaje, es que no vais a salir a defender a Begoña. Cuando el autócrata necesita decir esas cosas, es que se le empieza a pasar el arroz. Se empieza a pasar ese tiempo en el que los pelotas se anticipan a los deseos del jefe. Ahora los pelotas van a remolque de los deseos del jefe. Más muestras de debilidad. El completo ridículo que hizo con sus 5 días de reflexión y su sujetadme que me voy, que al final desembocó en una manifestación patética a la puerta de Ferraz, donde solo pudieron convocar a 4 o 5 mil jubiletas, un partido que tiene 20.000 concejales en toda España y que trajo autobuses para tratar de llenar la puerta de Ferraz. Más muestras de debilidad. La reunión en ese foro del grupo Prisa, donde ni siquiera se llenaron los asientos y hubo que recurrir a figurantes para que la sala estuviera llena. ¡Oh, madre mía! Sánchez, estás en estos momentos carente de cualquier tipo de apoyo popular. Estás carente de cualquier tipo de apoyo entre la clase empresarial, salvo aquellos que dependen directamente de las subvenciones que les sueltas. Estás carente de apoyo en los medios, donde todos los medios independientes están exigiéndote explicaciones por la corrupción que aparenta rodearte. Los únicos medios que te defienden son de nuevo aquellos a los que riegas de subvenciones. Los únicos apoyos que tienes son aquellos que compras, Sánchez. Y los apoyos comprados con dinero es como el amor comprado con dinero. No son apoyos, no es amor. Pedro Sánchez, en estos momentos, el único poder que tiene es el que deriva del poder que tiene. Está en la Moncloa, controla el BOE y eso todavía mantiene un poquitito prietas las filas. Pero Pedro Sánchez puede saltar en cualquier momento si la presión es suficiente. Y la presión debe continuar creciendo. Debe continuar creciendo en el interior del partido, debe continuar creciendo judicialmente, debe continuar creciendo mediáticamente, antes de que Sánchez haga nada irreversible para España. Y por irreversible me refiero a que haga saltar por los aires la Constitución, la libertad, la democracia e incluso la paz social. Los que rodean a Sánchez, los siervos voluntarios, los que dependen de Sánchez para continuar en el machito, le siguen prestando su apoyo. Pero, amigo mío, resulta que prestar el apoyo a quien hace cosas
que no están bien, lleva a los serviles a hacer cosas que no están bien. Por ejemplo, uno que ha logrado prostituir la Fiscalía General del Estado poniéndola al servicio del Partido Socialista y más en concretamente de Sánchez. Y me refiero a García Ortiz, a quien Dios confunda. La Fiscalía señala a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como el máximo responsable del comunicado sobre el novio de Ayuso. Reconoce que sin su refrendo ese comunicado no habría sido divulgado a los medios de comunicación, pero incide en el que el mismo carece de antijuridicidad alguna. La Fiscalía considera como ciertas las palabras del fiscal general del Estado pronunciadas el 15 de abril, cuando el propio García Ortiz asumió de manera pública la responsabilidad última de esa nota de prensa y avisó de que no iba a tolerar que ningún otro fiscal tuviera que soportar las consecuencias. Escuchamos lo que dijo entonces. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva. Además, dada su condición de aforado, solo el Supremo puede investigarle, por lo que ahora queda por ver si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es más que una parada intermedia y la causa termina por llegar al alto tribunal. Sin embargo, según el recurso al que ha tenido acceso el Confidencial, la Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que archive la querella de Alberto González Amador, del novio de Isabel Díaz Ayuso, contra los fiscales. También cuestiona que haya aceptado de manera acrítica las pruebas que solicita cuando la filtración, dicen, apunta al entorno de la presidenta. O sea, que la Fiscalía pide que se archive la denuncia contra la Fiscalía. ¡Pum! ¡Qué sorpresón! Nunca jamás me lo habría imaginado. Hace unas semanas García Ortiz hacía esas declaraciones que hemos rescatado en la noticia, que ha rescatado doña Carmen Carbonell, diciendo que él asumía toda la responsabilidad. Muy bien, siete machos, así me gusta, que asumas toda la responsabilidad de las cosas que ordenas hacer a tus subordinados, porque que efectivamente la responsabilidad es tuya, pero eso lo que tienes ahora que hacer es ratificarlo delante del juez, porque en una declaración pública pues queda muy bien, pero delante del juez asumes la responsabilidad penal. El hecho de que se filtraran datos confidenciales de conversaciones con abogados es delictivo. Y por tanto, pues si asumes tu responsabilidad delante del juez, tendrás que dar cuentas a la justicia de por qué ordenaste la comisión de un delito. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si están siete machos delante del juez y asume esa responsabilidad penal efectivamente. Hombre, tiene una escapatoria, que es que si asume la responsabilidad penal del asunto, entonces efectivamente el caso tiene que pasar al Supremo, porque está aforado García Ortiz como fiscal general del Estado que es. Y ya sabemos que en el Supremo, pues hombre, hay una cierta capacidad de maniobra por parte del gobierno y de sus jueces satélite. Pero bueno, es una lotería. Que se lo juegue García Ortiz. Venga. Le invito, don Álvaro, a que asuma usted delante del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la responsabilidad plena de haber dado las órdenes, aunque me parece que se trata de una medida un tanto superflua, porque evidentemente las órdenes constan, así que me imagino que los fiscales que recibieron esas órdenes pues ya habrán declarado ante el juez quién se las dio. Venga, siete machos, a responsabilizarse de verdad. El primer ministro británico Rishi Sunak adelanta las elecciones generales en el Reino Unido que tendrán lugar el próximo 4 de julio. El premier británico decide convocar los comicios tras los resultados de las elecciones locales celebradas el pasado 3 de mayo, que se consideraban también un referéndum indirecto a las políticas de su gobierno. Rishi Sunak anunció su inesperada decisión frente al número 10 de Downing Street, como es tradicional, y bajo una lluvia que hizo su comparecencia más melancólica, si cabe. La convocatoria de elecciones se produce cuando, según las encuestas, los
conservadores están en su peor momento. Los sondeos actualmente están dando el doble de votos a los laboristas. Las políticas económicas de Rishi Sunak no han sido suficientes para mantener la popularidad necesaria para el primer ministro, y eso que la recuperación económica de Reino Unido está encima de la mesa, con datos como el que se conoció ayer, que la inflación bajó en abril al 2,3%, su nivel más bajo en los 3 últimos años. Al final lo que estamos viendo en toda Europa es un proceso pues muy curioso, con variantes nacionales que dependen de la situación local en cada sitio, pero es un proceso muy curioso de colapso de los partidos tradicionales. En casi toda Europa el Partido Socialista ha desaparecido. Para nuestra desgracia, en España no ha desaparecido, pero desaparecerá. Pedro Sánchez se ha encargado de hacer que el Partido Socialista sea ya inviable. Cuando Pedro Sánchez abandone el poder, el Partido Socialista se transformará en otra cosa, porque habrá dejado de ser partido socialista con posibilidad de llegar nunca al gobierno. Pero en el resto de Europa, ha pasado hace tiempo, en el resto de Europa los partidos socialistas han ido desapareciendo, pues incluso en lugares donde, eran toda una institución. Hablamos de Francia, el Partido Socialista francés, mamma mía, lo que ha sido. Hablamos de Italia, el PSI, hablamos de Grecia, el PASOK, hablamos de Alemania, donde ya el Partido Socialdemócrata está dando sus últimas boqueadas al frente del gobierno. En toda Europa los partidos socialistas se han ido a tomar viento, salvo, para nuestra desgracia, en España. Con los partidos conservadores está pasando 3/4 de lo mismo. No con tanta intensidad como el Partido Socialista, pero los síntomas de descomposición son evidentes en muchos lugares. Ejemplo, Italia, donde ya lo que eran los partidos del centro-derecha tradicional, piénsese en un Silvio Berlusconi, por ejemplo, pues ahora son partidos secundarios. Ahora quien ha tomado la batuta, quien ha cogido la batuta es el equivalente a Vox allí. Pensemos en Holanda, donde ha habido décadas de mando del partido conservador, que allí es pues una especie de democracia cristiana, que yo creo que de cristiana tiene poco, pero esa órbita ideológica. Bueno, pues ahora el partido que parte el bacalao es el partido que está a la derecha de Vox allí, es decir, el de Geert Wilders. Pensemos en Francia, donde los republicanos, el partido de la derecha tradicional, también pues está camino de la extinción, sustituido por un frente nacional, el de Marine Le Pen, que muy posiblemente después de las próximas elecciones europeas esté encuadrado dentro del grupo de Vox en el Parlamento Europeo, después de su ruptura con el grupo AfD de Alemania. En el Reino Unido, pues se ha producido una debacle conservadora donde el partido conservador tradicional pues está estallando en tiempo real, porque no sabe lo que quiere. No sabe si quiere ser pro-inmigración o anti-inmigración. No sabe si quiere ser woke o anti-woke. No sabe si quiere ser pro-Agenda 2030 o anti-Agenda 2030. No sabe qué quiere ser de mayor. Y lo que pasa es que ya el arroz se le ha pasado hace mucho, y plantearse que quiere ser uno de mayor cuando ya tienes la tercera edad, pues no resulta demasiado útil. Los partidos conservadores en Europa se han sumado a la ola woke en buena medida. Se han sumado a la ola de las excusas climáticas para arruinar a Occidente. Y se ven de repente con que se les horada el suelo electoral y que empiezan a caer, y que le sustituyen otros partidos anti-woke, anti-Agenda 2030, anti-inmigración ilegal, y no tienen otro remedio que intentar posicionarse, y algunos lo consiguen y otros no. Es el caso del Partido Conservador británico, que se ha metido una bofetada en las elecciones municipales monstruosa, que ha visto cómo crece por su derecha un partido pues a la derecha de los partidos conservadores tradicionales, que eso está formado a partir de los remanentes del partido del Brexit,
y que no termina de saber qué quiere. Por ejemplo, últimamente el Partido Conservador ha tomado algunas decisiones sensatas en el Reino Unido, como por ejemplo prohibir la cirugía trans en menores, como por ejemplo prohibir el adoctrinamiento trans y LGTBI en los colegios. Pero ya es demasiado tarde. Llegan décadas tarde. ¿Podrá Rishi Sunak, en fin, conseguir un resultado al menos mínimamente digno para los conservadores en el Reino Unido? Pues está muy difícil, y está muy difícil porque los laboristas, es decir, la izquierda tradicional que había llegado a estar por los suelos, pues de repente ha revivido poniendo a un laborista pues un poquito más sensato que los tradicionales al frente del partido. Alguien, pues hombre, que recuerda en ciertas cosas a Tony Blair. Alguien que mantiene, pues, en los temas más complicados, por ejemplo, en el tema de Israel, una postura discrepante con otros partidos de esa órbita socialdemócrata en Europa. Bueno, yo la verdad es que no le auguro unos buenos resultados a los conservadores en las elecciones generales en el Reino Unido, pero vamos, lo importante de esas elecciones es otra cosa. Lo importante es qué fuerza va a coger el partido que ha surgido a la derecha de los conservadores y que está alzando las banderas que el Partido Conservador británico había tirado al suelo hace tanto tiempo. Los congresistas republicanos de Florida investigarán a la Administración de Seguridad en el Transporte, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que gestiona sistemas de seguridad en los aeropuertos, por permitir una visita privilegiada del régimen cubano al aeropuerto de Miami. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, también será objeto de investigación por permitir que los representantes del régimen cubano visitaran incluso las instalaciones de seguridad del aeropuerto. Los congresistas republicanos han mostrado su preocupación e indignación por la invitación para conocer el Aeropuerto Internacional de Miami a miembros del régimen cubano. Según el comunicado, consta que los funcionarios accedieron a áreas de seguridad y tuvieron la oportunidad de presenciar protocolos de seguridad sensibles. No me digan que no es bonito un del Seagate en los Estados Unidos. Resulta que el régimen cubano, que hombre, que yo sepa, no pueden los miembros del régimen cubano entrar libremente en el territorio de los Estados Unidos, manda una serie de delegados y se los recibe por parte del gobierno americano y se les enseñan las instalaciones del aeropuerto de Miami. Vamos, ya me los estoy imaginando con 40 maletas. Esto es preciso averiguar, doña Carmen Carbonell, cuántas maletas llevaban los representantes del régimen cubano y si el ministro correspondiente de los Estados Unidos mandó a su chofer de confianza a recibir a los representantes del régimen cubano. ¿Habría por ahí algún empresario americano, pues hombre, dispuesto a intermediar junto con Hunter Biden, por ejemplo, sin ir más lejos, en algunas concesiones del amigo Joe Biden? ¿Por qué esta visita? ¿Por qué la de Delcy? Grandes misterios de la humanidad, pero me ha hecho gracia la noticia. No es que tenga demasiado interés informativo en España, ni siquiera en Estados Unidos, pero es que no he podido evitar pensar en Delcy cuando he visto esta visita extraña, extraoficial, de dirigentes del régimen cubano invitados por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Pero qué tienen los gobiernos progres con las dictaduras asquerosas? ¿Por qué esa querencia? ¿Por qué ese gusto por las visitas discretas a medianoche? ¿Qué se traerán entre manos? Lo dicho, hay que buscar el rastro de las maletas, en este caso cubanas. Y nos vamos a hablar con don Juan Carlos Tellez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en la portada. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días y saludos para toda la audiencia desde Voz Media. Hoy en Voz.us arrancamos muy pendientes de México, donde el desplome del escenario en un mitin del candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez
ha provocado hasta ahora al menos 5 muertos, aunque algunos medios locales ya informan de 10 fallecidos y al menos 50 heridos. Es una última hora que iremos ampliando, lógicamente, minuto a minuto en voz.us. En cuanto a política doméstica, una buena noticia e inesperada para Donald Trump, ya que Nikki Haley, hasta hace poco su gran rival en las primarias, aunque ya se retiró, ha anunciado que votará por el expresidente y virtual candidato republicano para las elecciones del mes de noviembre. Dice Nikki Haley que respaldará a Donald Trump para evitar la catástrofe que supondría otro mandato de Joe Biden. Y también en Estados Unidos se habla y mucho de ese impulso desde Europa y desde España, lamentablemente, a la creación del Estado palestino. El presidente Pedro Sánchez lo anunció casi al mismo tiempo que se publicaba otro lamentable vídeo en el que los terroristas de Hamás vejan y maltratan a varias jóvenes soldados, anunciando que les dispararán a todas secuestradas el 7 de octubre. No solamente ese movimiento inquieta en Estados Unidos, también las palabras del propio Pedro Sánchez y de su vicepresidenta Yolanda Díaz, que dijo que apoyará el Estado palestino desde el río hasta el mar, recordando ese eslogan de los terroristas de Hamás y alineándose, lamentablemente, a favor del terrorismo en este conflicto internacional. Muchísimas gracias, don Juan Carlos.